Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado, sin maldad. Su Biblia ahí, precisamente en Marcos, capítulo 6. Veremos precisamente este pasaje que acabamos de leer y pues nada más recordemos un poquito algunos detalles que son importantes. Aquí nos habla de un hombre llamado Herodes, que era rey en la zona de Judea. Recordamos que este Herodes no es exactamente el mismo Herodes que persiguió a Jesús para matarlo cuando era pequeño. Este es un descendiente de Herodes, uno de sus hijos, que había heredado el reino. Hay varios Herodes ahí en la Biblia, no es solamente uno. Cuando usted lea Herodes, no siempre es el mismo Herodes. Hay varios Herodes a lo largo de la historia. Lo que heredaban era el nombre, ¿no? Era el nombre que ellos tenían. Y bueno, este Herodes, contemporáneo de Jesús en su etapa de predicación, cuando mira a Jesús y las cosas, las maravillas que él hace, le llama mucho la atención, pero surge en su mente una idea, ¿sí? Lo que hace este hombre no es normal, lo que hace este hombre es especial, es lo que mira en Jesús, pero surge un remordimiento tremendo en su cabeza, porque piensa en otro hombre. ¿Piensa en quién? En Juan el Bautista. Juan el Bautista, recordemos que es aquel profeta que estuvo previo a que Jesús iniciara su ministerio. Juan había predicado el arrepentimiento al pueblo de Israel y, según las palabras de Jesús, era el más grande de todos los profetas que había habido sobre la tierra, el más grande, porque había anunciado o había venido a aplanar el camino, como dice la Escritura, aplanar el camino para que Cristo Jesús pudiera llegar con su mensaje al pueblo de Israel. Él vino a predicar el arrepentimiento en el corazón de los hombres. Era un hombre que no temía hablar fuerte a las personas, un hombre que declaraba su pecado a quienes le escuchaban. Era algo que a veces cuesta trabajo en la actualidad, encontrar personas que sean capaces de hablar acerca del Evangelio, pero no solamente el Evangelio como muchas veces se presenta, porque pareciera que solamente hay un evangelio, pero cada vez parece que hay más evangelios. Evangelio significa ¿qué? Buenas noticias, pero a veces parece que hay buenas noticias diferentes. Hay quien predica evangelio, por ejemplo, en un sentido de prosperidad, ¿sí? Dios te va a dar cosas, y es algo que suena muy atractivo a las personas. Usted necesita algo, pídaselo a Dios, Dios se lo va a dar. ¿Qué necesita? ¿Necesita dinero? Pídale a Dios y Dios le dará dinero. Necesita coche, pídale a Dios y Dios le va a dar un coche. Y es lo que algunos predican. Otros tal vez predican un evangelio de sanidad. ¿Está usted enfermo? Acérquese a Dios y Dios le va a sanar. Y es lo que se predica muchas veces. Pero para entender el evangelio de salvación y de vida eterna, tenemos que entender primero un punto. Y el punto que a veces cuesta trabajo exponerle a las personas es: eres pecador. Y dejarlo suficientemente claro. No eres un poco pecador, eres tremendamente pecador y necesitas a Cristo Jesús para transformar tu vida. Eso a veces cuesta trabajo poderlo escuchar, y mucha gente evade esta realidad, prefiere no escuchar acerca de esto. En este caso, Juan fue enviado a un pueblo, que era el pueblo de Israel, un pueblo sumamente pecador, un pueblo que sabía disfrazar sus pecados, que podía aparentar ser muy correcto, muy justo, pero en la realidad, en el fondo, estaba lleno de maldad. Así que se necesitaba a alguien que llegara y les hablara de manera clara acerca del Evangelio de Cristo Jesús, lo que estaba por venir. Él lo decía de manera muy clara. Le decía al pueblo de Israel: prepárense, porque viene ¿quién? Cristo Jesús. Viene aquel que va a salvar al pueblo de Israel. Prepárense porque ya está todo listo. Arrepiéntanse de sus pecados, y es algo muy importante. Para cuando usted tiene que prepararse para que Cristo venga a su corazón, tiene que prepararse de una forma.
Y la forma en la cual preparó al pueblo no fue así, diciendo, bueno, pues vamos a hacer una fiesta, usted va a traer los tamales, usted va a traer frijolitos, usted va a poner los adornos, vamos a poner luces, porque viene el Señor. Eso no fue lo que predicó Juan el Bautista. Juan predicó una cosa muy diferente. Prepare su corazón, arrepiéntase de sus pecados, esté listo porque Cristo Jesús ya viene la salvación. Está listo para llegar a este mundo. Y Juan no tuvo miedo de predicarlo al pueblo de Israel. De modo tal que cuando él bautizaba a las personas como señal de arrepentimiento, no iban 2 o 3 personas, iban literalmente multitudes a escuchar el evangelio y a bautizarse. E iba gente de todo tipo, iba gente rica, gente pobre, había gobernantes y muchos simplemente iban por curiosidad de escuchar qué era lo que ocurría con Juan el Bautista. Este hombre no se tentó el corazón para decir, bueno, ¿qué tal si predico acerca del pecado? Y la gente se va a ir, a la gente no le va a gustar, no voy a ser popular, sino que por el contrario siempre habló de una manera clara al pueblo de Israel. Entre las personas que escucharon estaba un hombre que no era parte del pueblo de Israel en la realidad, era su gobernante, Herodes. Herodes no era judío, Herodes no era israelita, Herodes era idumeo, pertenecía a otro pueblo, pero por sus buenas relaciones de su familia con el César, había sido puesto como rey en ese lugar. Juan no se tentó nunca el corazón, y cuando les habló, le habló de manera directa y le dijo, tú no tienes derecho a ser rey de este lugar. Pero aún más, la familia de Herodes era una familia terrible. Creo que ya hemos hablado en otras ocasiones acerca de esa familia, principalmente en Navidades, cuando hablamos mucho de Herodes, ¿no? Ustedes se han de acordar. Y hemos hablado de cómo Herodes mataba a sus hijos porque tenía nada más un poquito de miedo de que le fueran a quitar el trono. Pero nosotros encontramos a este Herodes que ve a la esposa de su hermano, una mujer llamada Herodías, y entonces él dice, pues, como que esa Herodías es muy guapa, ¿no? Así que mejor se la quito a mi hermano, ¿no? Y se la quitó a su hermano tal cual. Era un hombre adúltero y todo el pueblo se daba cuenta del terrible pecado que había cometido. Y decía, bueno, ¿cómo nuestro rey puede vivir tan mal? Y eso era lo que pasaba dentro del trono, de eso que estaba ocurriendo ahí, en pleno Jerusalén. Juan no se tocó el corazón nunca. Y Juan siempre fue y le dijo de manera clara lo que este hombre era. ¿Tú eres un qué? Un pecador. Tú eres un pecador de lo terrible, de lo peor que hay en el mundo. Eso eres tú. Arrepiéntete de tu pecado. Y también se lo dijo a su mujer. No tienes por qué haber dejado a tu esposo. Tú debiste haberle sido fiel a tu marido. Arrepiéntete de tu pecado. Se lo dijo de una manera clara y a veces Dios llega con nosotros de la misma forma. Y nos habla de manera directa cuando abrimos la Biblia, y por eso a muchos no nos gusta leer la Biblia. Alguna vez, hace muchos años, se lo decía yo a una compañera, lee tu Biblia, y dice, a mí no me gusta. ¿Y por qué no te gusta leer la Biblia? Es que siempre que la abro, me dice que soy pecadora. Pues, ¿qué quieres que te diga? Le decía yo. Si eres pecador, es lo que te va a decir la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, es una lámpara que nos guía, pero también es un espejo que nos refleja exactamente como somos, hermanos. Y ninguno de nosotros puede evadir esa realidad. Cuando Dios nos habla, nos confronta con nuestra situación, porque Dios es un Dios absolutamente santo y nosotros tenemos que entenderlo, saberlo y reconocerlo. Nosotros somos absolutamente pecadores. Y así como el profeta Isaías se presenta delante de Dios, y cuando mira la santidad de Dios, la perfección de Dios, y se mira él mismo, ¿cómo se ve Isaías, hermanos? ¿Alguien recuerda? Se ve sucio. Y dice, ¿cómo yo, ¿sí?, siendo un hombre inmundo, de un pueblo inmundo, de labios inmundos, puedo estar ahora delante de quién? Del Dios que es absolutamente santo? Y cuando nos presentamos delante de Dios debemos reconocer cuál es nuestra situación. ¿Qué podemos hacer cuando alguien nos habla acerca de la palabra de Dios y nos confronta con nuestro pecado, nos confronta con nuestra situación? Y hay que decir que hay diferentes reacciones que encontramos en este pasaje y es de lo que queremos hablar el día de hoy. Tal vez
algunos reaccionemos de una forma negativa. La palabra de Dios nos sigue contando aquí. Versículo 14 dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le habían encadenado en la cárcel por causa de Herodías, su mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía. Herodías, la mujer de Herodes y de Felipe, su hermano, ¿sí? Era todo un relajo ese asunto familiar. Tenía una intención para Juan el Bautista. A ella no le gustaba para nada que le estuvieran poniendo sus pecados en la cara. No le gustaba recordar eso. Ella decía: yo soy la reina, por bonita, ¿no? ¿Sí? Yo soy la reina, y a mí nadie me tiene que estar diciendo que soy pecadora. A mí nadie me tiene que estar aguando las fiestas. A mí nadie me tiene que estar diciendo de cosas. Yo me lo gané por bella. Yo me lo gané, es mi lugar, y tú no tienes que estarme diciendo que soy una pecadora. Tú no tienes que estarme diciendo que no debía haber dejado a mi esposo. Yo no soporto que me estés diciendo mis pecados. ¿Y cuál es la reacción entonces de esta mujer? Dice: yo quiero matar ¿a quién? A Juan. No lo soporto, así que empezó a molestar a su esposo. Le dijo: ¿sabes qué? Mete a la cárcel a ese hombre, porque a todo mundo le anda diciendo que yo soy pecadora y que yo soy de lo peor. A todo mundo le dice: cállalo, mételo a la cárcel. No me gusta que estén hablando acerca de eso. Y muchos de nosotros, en realidad, cuando nos acercamos al Señor y la palabra del Señor llega a nuestros corazones, pareciera que no, pero a veces esa es nuestra actitud, ¿o no? En la actualidad, pues ya es muy fácil, hermanos. Usted le pone allí en internet, se pone a escuchar un mensaje en YouTube o como usted guste, y si el mensaje le gusta, ¿qué hace? Le deja. Y si no le gusta, pues le apaga. Fácil, ¿no? Eso es sencillo. Tal vez viene aquí al templo y escucha el mensaje que da el pastor, y usted puede tal vez en algún momento decir: ay, como que es que me sentí un poquito mal, ya me voy, y se sale para no escuchar el mensaje. Pero la verdad, hay que ser muy sincero, las cosas que son ciertas, por más que huyamos, por más que nos escondamos, la verdad sigue allí. Y usted, tal vez, la actitud que toma es: ya cállense, no quiero oír la verdad, me niego a escuchar la verdad. Y hay personas que reaccionan de manera muy fuerte ante esto. Cuando a alguien le dicen sus verdades, se enoja y no soporta que le estén diciendo eso. En este caso, esta mujer, con todo el poder que tenía, simplemente en primer lugar dijo: yo quiero que este hombre lo maten. Y como no lo podía matar, ¿qué fue lo que hizo? Pues métanlo en la cárcel, por lo menos que no le estén escuchando el resto de las personas. Esa fue la reacción de esta mujer. Y eso es algo terrible. Pero hay algo más terrible que esto, y que tal vez usted se puede identificar un poquito más que esta mujer, porque usted ha venido a la casa de Dios hoy buscando la palabra del Señor, ¿o no, hermano? Porque si vino otra cosa, también es raro, ¿no? O sea, ¿qué más pudo haber venido una persona a la iglesia el domingo, no pudiéndose quedar a ver el fútbol o no sé, ¿no? Hay muchas cosas que hacer el domingo, es más, podría quedarse a dormir, ¿no? Pero usted hizo un esfuerzo de venir. Pero hay que analizar aquí algo. Versículo 19 dice: pero Herodías le acechaba y deseaba ¿qué? Matarle, y no ¿qué? No podía. Ese es un lado. El otro lado es Herodes, porque Herodes, ¿qué dice aquí? Temía a Juan, tenía miedo, Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón ¿qué? Justo y santo, y le guardaba ¿qué? A salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba ¿qué? De buena gana. Aquí es el centro de lo que vamos a hablar el día de hoy. Es el centro de lo que vamos a venir a hablar el día de hoy.
Aquí tenemos un auténtico aficionado a la palabra de Dios, con lo que implica esa palabra. Un auténtico aficionado a la palabra de Dios. Puedo decirlo, Herodes disfrutaba del mensaje de Juan. Así se los puedo decir. Herodes disfrutaba del mensaje de Juan, contrario a lo que pudiéramos imaginarnos, contrario a lo que nos podemos imaginar. Herodes disfrutaba de este mensaje, le gustaba. Por eso dice que lo escuchaba como de buena gana. ¿Eso qué significa? Le gustaba que le dijeran sus verdades. Disfrutaba escuchar que alguien se atreviera y fuera valiente, que se le parara enfrente y le dijera: eres un asesino y un adúltero. Le gustaba escuchar eso. Fíjense cómo lo plantea. En primer lugar, Herodes reconocía quién era Juan y le temía. Sabía que lo que él hacía, lo hacía con el poder de ¿quién? De Dios. Y lo reconocía como un varón, ¿sí? Justo y ¿qué? Y santo. ¿Cuántas veces no han encontrado ustedes personas que le dicen: no, es que de veras tú eres buena persona, tú eres un buen tipo, de veras Dios está contigo, y hasta lo cuidan a usted, aunque sea una mala persona esa persona? ¿Sí? No sé si a ustedes le ha pasado, ¿no? En alguna ocasión, yo creo que todos conocen esa historia, ¿no? De algo que le pasó a mi hija, ¿no? Que iba cruzando aquí el puente de Periférico en la noche, aquí que cruzan de aquel lado de la Vicente para acá. Y entonces estaba un puente muy oscuro, y ahí iba pasando en la noche que venía del CCH, y de repente ve un muchacho que viene de frente y saca una navaja. Y mi hija dijo: no, pues ya, me asaltaron, ¿no? Y lo que hacemos todos ya en los asaltos, ya nadie se opone, ya nadie corre. Entonces sacó su teléfono, empezó a sacar su dinero. Ya cuando llegó el muchacho, pues le empezó a entregar las cosas, y de repente le dice: oye, tú eres la hija del pastor de ahí de la iglesia, ¿no? Y dice: ah, sí, soy yo. Y le regresó sus cosas. Le dice: no, pues cuídate porque hay mucho malandro, ¿no? Y ya se pasó mi hija, así, pues, llegó muy sorprendida a la casa: oye, papá, me asaltaron. Ay, sí, que te quitaron. Nada. Ah, pues por fin, entonces. Pero lo que llama la atención es: ¿y por qué no la asaltó? ¿Por qué? Porque en el fondo hay personas que, a pesar de vivir de manera equivocada, todavía hay cosas que las detienen y dicen: no, con ellos no, con ellos no. Hace años yo recuerdo cómo aquí en el templo, hermanos, ustedes se acordarán, los que tenemos muchos años, ¿no? Llegábamos los domingos en la mañana temprano, me acuerdo que la pintura era verde, pintábamos la pared, todos los domingos teníamos que estar pintando la pared, porque nos grafiteaban, todas las semanas nos grafiteaban así las paredes. Y ahora me pregunto: ¿y por qué ya no nos grafitean? Porque tiene años que no nos han, años, como unos 6, 7 años que no nos grafitean nada. ¿Por qué? Y es porque en el fondo la gente dice: no, es que meterse con eso es meterse ¿con quién? Con Dios, mejor no. Y andamos en Santa Cruz y la gente dice: ah, no, el pastor. Y así nos tratan así como con mucho cuidado. Aquí en la Vicente no tanto, pero la gente tiene ese temor todavía de Dios, y en este caso Herodes tenía ese temor de Dios y reconocía que Juan tenía esa personalidad, que era un varón justo y santo, y dice aquí: y le guardaba ¿cómo? A salvo, hasta lo cuidaba. Aquí, es que es una cosa muy curiosa. Este hombre todo el tiempo le estaba diciendo sus verdades, le estaba diciendo que era un pecador, y aún así este hombre cuidaba a Juan, ¿sí? Cuidaba a Juan y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena ¿qué? De buena gana. También esto lo que nos enseña es que pasó algo curioso. A Juan el Bautista, cuando andaba predicando allá cerca del río Jordán, el rey lo iba a ¿qué? Viajaba hasta el río Jordán para escucharlo. Pero cuando lo puso preso, ¿qué creen? Para esta Herodías salió peor, porque antes por lo menos tenía que salir lejos para escucharlo, pero ahora, al parecer, él nada más bajaba a la cárcel y se ponía a escuchar qué le decía Juan. Esto es muy interesante,
Porque muchos de nosotros como creyentes, hoy nos puede sorprender bastante, pero nosotros somos también a veces auténticos aficionados a la palabra de Dios. Y nos gusta escuchar acerca de lo que Dios dice. Nos gusta que Dios nos regañe. Nos gusta que nos azoten con la palabra y que nos digan: eres un pecador, eres de lo peor. Y nos gusta escuchar esas cosas, pero en la práctica no hacemos ¿qué? Nada respecto a eso. Seguimos pecando. Y el mensaje que podemos recibir hoy lo pudimos haber recibido la semana pasada y la antepasada, y también seguramente lo podemos recibir dentro de 3 semanas. Pero nuestra condición va a ser la misma y el mensaje va a ser idéntico para nosotros. Dios nos sigue hablando y nos sigue diciendo: cuidado porque eres un adúltero, cuidado porque eres un mentiroso, cuidado porque eres un ladrón. Y tal vez nosotros digamos: sí soy. ¿Y qué más? ¿Qué más me tienes que decir, Dios? Porque en realidad mi vida sigue exactamente como igual. Simplemente estoy esperando a que algo más pase. Pero en realidad mi vida no ha cambiado nada, a pesar de que tu mensaje es muy claro y que me dejas perplejo, como dice aquí, sorprendido. Y escuchamos la palabra de Dios y de veras nos sorprende, nos llega, daña mi corazón, lo hiere. Pero parezco demasiado valiente para poderme sostener delante de Dios y decir: pero de todos modos voy a seguir como igual. No decido nada, no cambio nada en mi vida. Muchos de nosotros somos aficionados a ciertas cosas y es en lo que lo queremos comparar. Tal vez haya aquí muchos hermanos que les guste algún deporte, ¿no? Y criticamos a los jugadores y hasta reclamamos y vemos muchos programas acerca de crítica deportiva. Pero la pregunta es: ¿y usted juega fútbol o béisbol? Y la respuesta es: pues tiene años que no juego nada. Nada más soy ¿qué? Nomás soy aficionado, ¿no? Y pareciera que es un mal solo de los hombres, pero ahora también las mujeres, ¿no? Hay mujeres que les encanta ver MasterChef y La Ruta del Sabor y no sé qué tantas cosas sobre cocina. ¿Y usted sabe cocinar? Pues la verdad no. O sea, son muy padres esos programas y me entretienen mucho. Y hasta veo quién va a ganar y le estoy yendo a tal niño ahí en MasterChef Junior y apoyo a tal y hasta hablo por teléfono. Pero la verdad no sé hacer ni un huevo, ¿no? Se me quema el agua. Pero son aficionadas a la cocina porque pues, les gusta ver ese tipo de programas, ¿no? Hay quienes somos muy aficionados a muchas cosas, pero solo somos ¿qué? Aficionados, ¿o no? Tiene mucho que no juego fútbol, pero traigo mi camiseta ahí de los Pumas bien puesta, ¿no? Que se note que le voy al equipo, ¿no? Aunque nunca juegue. Como cristianos a veces nosotros nos ponemos la camiseta el domingo y usted carga su Biblia orgullosamente, no una Biblia de este tamaño, agarra una como esta, ¿no? Para que se vea que sí es cristiano y hasta le pone así, que se note que aquí dice Biblia, ¿no? Santa Biblia así grandote. Y que salga yo a la calle y que se note que soy cristiano y camino orgulloso al templo. Y llego y agarro mi himnario y canto con fuerza y escucho el mensaje y estoy bien metido, bien interesado. ¿Sabe qué? Tal vez eso sea meramente una bonita afición que usted tiene. Una bonita afición. Porque en la práctica usted sigue siendo exactamente igual todos los días desde hace muchos años y sigue guardando el mismo pecado con el que empezó a ser usted cristiano en teoría. Tal vez ha dejado muchas cosas, pero su pecado principal sigue guardado ahí y eso le aleja de Dios. Reconoce que esta iglesia o que los hermanos son personas santas, son personas buenas y hasta hace algo bueno por la iglesia. Cuida a la iglesia, desea lo mejor para los demás, pero su vida sigue siendo exactamente igual que hace 20 años o hace 10 años o hace 5 años o cuando usted creyó. No cambia nada, simplemente es un aficionado más. Le encanta ser porrista, venir aquí al templo, sentarse, escuchar, apoyar. Bueno, aquí en la iglesia hay cierto tipo de expresiones que no hacemos, pero a lo mejor ustedes de los que gritan aleluya, amén, gloria a Dios durante el culto. Pero en el fondo, usted está viviendo exactamente como igual o peor. ¿Qué pasaba con la vida de este hombre? Bueno, hay que reconocer una cosa.
a pesar de que nunca había tenido tan cerca la palabra de Dios como haber tenido allí en una cárcel privada a Juan y escucharlo con frecuencia. Cuando él quería, cuando él le daba la gana, decía, pues ando medio aburridón, como que, ¿qué haré? Pues ya sé, voy a la cárcel, a que me platique un poquito Juan. Acabo y lo tengo pues para eso. Y bajaba y Juan, en cuanto lo veía, se paraba Juan y empezaba a hablarle la palabra de Dios con entusiasmo, porque Juan era ese tipo de profeta justamente, no un profeta que hablaba así bajito, sino un hombre que hablaba a las multitudes, un hombre lleno de fuerza, de entusiasmo, de poder en su palabra. Y yo no me imagino a Juan así hablándole poquito, no, mira, como que andas mal. Yo me lo imagino hablándole y gritándole en su cara las cosas que estaban mal. Y Herodes se entretenía con eso, le gustaba. Como el cristiano que se suscribe a los canales esos de cable, ¿no? Que 24 horas están hablando acerca de la palabra de Dios y le gusta tenerlo ahí, ¿no? Y pone sus discos, no, todo el día Marcos Witt y Marcos Vidal y Marcos Barrientos y todos los demás Marcos que haya, todo el día puestos ahí uno y otra vez, que se escuche la música cristiana, pero en el fondo simplemente resultan una auténtica afición. Y nuestra vida simplemente está corriendo el riesgo de que las cosas no sigan igual, porque eso es algo importante, sino que empeoren. Es algo que un cristiano siempre debe recordar. El pecado, hermanos, no nos deja impunes, ni hace que nuestra vida permanezca estable, sino que nuestra vida, viviendo en pecado, siempre irá de mal, ¿qué? En peor, siempre va a ir de bajada. Este hombre, ¿qué había hecho? Había quitado a su esposa a su hermano, lo cual no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Pero después de ello podemos ver algo más. Versículo 21. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, es decir, no era su hija, sino la hija de su esposa, su sobrina vendría siendo, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo, ¿qué dice ahí? Te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi ¿qué? De mi reino. ¿Qué pasó ahí, hermanos? Este hombre vio a esta joven llamada Salomé, no lo dice en la Biblia no aparece nunca su nombre, pero lo sabemos por los historiadores, ¿sí? Flavio Josefo explica claramente quién es esta mujer, y su nombre es Salomé. Hay hasta una película muy famosa, ¿no? De Salomé. Ya es muy vieja, ya los más jóvenes no la conocerán, los que estamos viejitos sí la vimos en algún momento. Pero Salomé baila, y no baila esa de hoy, Salomé, perdónalo, no baila eso. Sale bailando. Pero lo que entendemos es que este baile no salió a bailar algo así como el jarabe tapatío, ¿no? Salió a bailar un baile sensual, un baile que trataba de seducir al rey. A ver, vamos a pensar aquí. ¿Quién estaba tratando de seducir al rey? ¿Qué era de él? Su sobrina, la hija de su esposa, ¿sí? La hija de su hermano. Pero Herodes ya estaba tan trastornado, ya estaba tan lleno de pecado, ya estaba tan mal, que no se pone a pensar quién es esa muchacha. Y peor aún, la mamá de la muchacha pues pone a su hija ahí. ¿Para qué la puso, hermanos? ¿Para que bailara nada más? Literalmente la expuso en un sentido sexual para este hombre, para que la tomara. Oye, es mi hija. Oye, eres mi esposo. No sé si entendemos hasta dónde había llegado el grado de lo que estaba pasando en ese momento. Y esta chica salió a bailar y seduce a este hombre que no es capaz de entender en las cosas que se está metiendo. El pecado de una persona, no pensemos que se queda en el lugar fijo. Se degradó tanto que primero dijo, la mujer de mi hermano está guapa, ¿no? Sino que fue todavía más lejos. La hija de mi ¿qué? De mi hermano, está guapa. ¿La quiero para qué? Para mí, pues soy el rey, puedo agarrar lo que yo quiera, ¿no?
Y todavía le dice, oye, te doy lo que quieras. ¿Qué quieres? Hasta la mitad del reino te doy. Tú pídeme lo que sea, pídemelo. Y a veces como cristianos no nos damos cuenta de hasta dónde llegamos con tal de mantener nuestros pecados. Hasta dónde llegamos con tal de mantener una vida alejada de Dios, aunque en realidad parece que estamos cerca de Él. ¿Qué es lo que hacía Herodes? ¿Cuidaba a Juan el Bautista? Sí, sí lo cuidaba. ¿Le gustaba escuchar la palabra de Dios? Claro que le gustaba, le encantaba. Era un entretenimiento para él, era un auténtico aficionado a la palabra. Pero en cuanto se le presenta el pecado, se olvida de qué, de todo. Y tan se olvida de todo que llega a grados terribles. En primer lugar, en ese sentido vemos cómo su lujuria lo lleva a hacer el mal. Esta mujer se ofrece a él y él le dice esto. Y le juró, fíjense la palabra que utiliza, versículo 23, y le juró, todo lo que me pidas te daré, ¿hasta qué? La mitad de mi reino, ¿no? ¿Qué edad tendría esta joven? Pues no lo sé exactamente, pero era una chica joven, y aquella joven corre con su mamá, porque se ve que era una muchacha inexperta, así que va con la experta, ¿no? Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? ¿Qué pido? ¿No? ¿La mitad del reino era una buena oferta? Pues claro que sí, era una gran oferta, pero la mamá, muy lista, pide algo mucho más valioso que cosas materiales. Y se va a dañar el espíritu por completo, el espíritu de este hombre, y también a dañar a todo el pueblo de Israel y a dañar a todo aquel sentido espiritual que pudiera existir en ese momento. ¿Qué es lo que pide? Ella le dijo, ¿la cabeza de quién? De Juan el Bautista. Nada tonta la mujer, ¿o sí? Ella estaba lista para esto, y lo decía por ahí, lo habíamos visto previamente en el versículo 19, ¿no? Que ella estaba acechando a ver cómo podía hacer para deshacerse de deshacerse de Juan el Bautista. Nada más estaba buscando la oportunidad y la oportunidad se dio. Deshazte de esto. Y debemos entender, hermanos, que si usted simplemente está jugando con Cristo Jesús, que usted simplemente es un aficionado a la palabra de Dios, que si usted no toma esto en serio, siempre habrá la oportunidad para que usted destruya lo que Dios ha hecho en su vida. Siempre se va a dar la oportunidad que en un solo instante usted prometa lo que no debe prometer. Siempre hay un instante en el cual usted se puede olvidar por completo de Dios. Siempre habrá un instante en que pesarán más los compromisos con las personas que el compromiso con Dios. Si usted simplemente toma esto como una afición, si usted viene a la iglesia nada más, pues porque es bueno, porque me cae bien, porque lo disfruto, pues es que sí me gusta ir, pero no lo toma en serio. Siempre se va a dar la oportunidad de que usted destruya por completo la obra de Dios en su vida. Y esto es lo que ocurre. Ella pide la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que, ¿cuándo? Dice el versículo 25, quiero que ¿qué? ¿Alguien que lo lea? Versículo 25, entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo que ahora mismo, fíjense cómo lo pidió. No dijo, pues ahora que tengas tiempo, ¿no? Ahora que haya chance, ahora que haya oportunidad. Ella lo pidió ¿con qué? Con precisión. Quiero que cuando, ahorita mismo, en este instante, pero ya, tú me lo prometiste, tú me lo cumples. A rajarse a otro lado. Aquí tú me vas a cumplir lo que yo te dije. Y lo quiero como te lo estoy pidiendo. ¿Sí? ¿Lo quiero en qué? En un plato. O sea, no vas a traer la cabeza ahí. No. Yo la quiero bien puesta encima de un plato. ¿Y cuándo lo quiero? Ahorita. La acción del pecado en la vida del cristiano es así, hermanos. La maldad funciona de esta forma. La maldad siempre es ¿para cuándo? Ahorita. Porque si no la tomas ahorita, ya no la agarraste. Y esa es la trampa del pecado siempre. Esa siempre es la trampa del pecado. Siempre llega y nos oferta así. Si no la agarras ahorita es que eres un tonto. Si no pecas en este instante es porque tú no fuiste listo. Es tu oportunidad, es ahora. Y es como nosotros te estamos diciendo.
Y así llega la vida de este hombre. Durante mucho tiempo estuvo prolongando la opción de arrepentirse de sus pecados, que muchas veces Juan le estuvo diciendo: arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete de tu pecado. ¿Y él qué? No lo hizo. ¿Cuántas veces se lo dijo Dios? Muchas veces. ¿Y cuántas veces podemos pensarlo ahora nosotros? ¡Qué tonto fue Herodes! Pero quizás más tonto eres tú, porque tal vez Dios muchas veces te ha dicho: arrepiéntete de tu pecado, y tú le sigues dando ¿qué? Las largas. Después, más adelante, ya habrá oportunidad, mañana, pasado. Yo sé que me llegó el mensaje, pero me espero tantito. El tiempo de arrepentirse es ¿cuándo? Ahorita, hoy. Ojalá nosotros pudiéramos entender nuestra relación con Dios como este hombre se enfrentó a esta relación con Herodías y Salomé. Ellos dijeron que lo quiero ¿para cuándo? Ahorita. Lo quiero hoy, y lo quiero en un plato bien puesto enfrente de mí. Es para allá. ¿Qué le estaban pidiendo? Bueno, eres un adúltero, eres un lujurioso. Nada más quiero que seas un asesino. Solo quiero que le agregues una cosa más. De todos modos ya estás hundido. Solo agrégale una cosa más. Total, ser asesino para un rey, ¿qué tanto es? Tu familia ha sido asesina durante siglos. Tu padre era un terrible asesino. Sigue simplemente su ejemplo. ¿No es así el pecado con nosotros, hermanos? Vivimos en pecado de alguna forma, y no es simplemente agregarle una raya más al tigre. ¿No fueron nuestros padres también pecadores? ¿No tenemos que vivir exactamente igual? Esa es la terrible tentación en la cual se nos aparece y nos pide ser ¿qué? Pecadores ahora. Y para un aficionado eso es fácil, porque somos simplemente aficionados, no somos profesionales. Simplemente soy un aficionado a la palabra de Dios. Así que cuando llega el pecado a mi vida, muchas veces termino derrotado, literalmente derrotado por el pecado, porque soy incapaz de enfrentarlo. Y lo único que me dice es simplemente agrégale algo más. Ya eres adúltero, eres un lujurioso, eres un abusivo. Nada más, sé un asesino. Total, ¿qué tanto es? Terrible. Dice el versículo 26. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la actitud del rey? ¿Se puso feliz? Me duele hacerlo. Cuando una persona, el Espíritu Santo está trabajando en su vida, claro que duele pecar, hermanos. Claro que duele pecar. Pero está la oportunidad, ¿o no? Voy a traicionar a mi esposa, sí la quiero, pero este chance no se da todos los días. He sido honesto en mi trabajo, pero se me presenta esta oportunidad y es mucho dinero, y pues si no lo aprovecho, pues nunca voy a ser rico. Y tantas cosas que nos pueden pasar por la cabeza en el momento y nos puede doler, como le dolió a Herodes. El rey se entristeció mucho, pero ¿a causa de qué? Del juramento y de que estaba con él y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. ¿Cómo voy a quedar mal con quién? Con la gente, ¿no? Invité a mis príncipes, invité a los tribunos, porque nos da la lista de los invitados, ¿no? Invité a los príncipes, a los tribunos, a la gente importante, a mi familia. ¿Y cómo voy a echar para atrás ahora? ¿No? No puede ser. ¿Qué voy a hacer? Sí me cae bien Juan el Bautista, lo quiero mucho, me encanta que me hable de la palabra de Dios, pero ¿cómo voy a quedar mal con la gente? ¿O no nos pasa? ¿Cuántos jóvenes cristianos no llegan con sus amigos y le dicen: ándale, échate una bebida? Ay, no, ¿cómo creen? Y todos le empiezan a hacer burla. ¿Qué, no eres hombre? Ay, pues, ¿cómo voy a quedar mal con mis amigos? Me van a decir que no soy hombre. Pues me tomo una, ¿no? Y una no es ninguna. Y cuando se dan cuenta, ya cayeron en el alcoholismo. Por no quedar mal, por la presión de la gente. Porque la gente nos presiona, ¿o no? Ay, estás yendo a la iglesia. ¿A qué vas? No, es que yo voy pues porque me gusta. Ay, no vayas, hoy no vayas. ¿A qué vas hoy? Date un descanso.
No tienes que estar siempre en la iglesia, eso está mal, eso es fanatismo, no vayas. Ay, sí, cierto, pues le voy a hacer caso a mis amigos. Yo creo que ellos piensan lo mejor para mí, ¿no? Porque son mis amigos. ¿Y cuántas veces no nos han alejado del Señor simplemente diciéndonos o teniendo una presión social? En este caso, él sintió eso. Él había comprometido su palabra, por eso es importante lo que decía en el versículo 23. Le dice, le juró. Y parece que a veces nos pesan más los juramentos delante de los hombres que los juramentos que hacemos delante de ¿quién? De Dios. Porque a veces cuando nos acercamos al Señor, le juramos, Señor, si tú me ayudas, te juro, ¿sí?, que voy a ser fiel a ti toda mi vida. Pues esos juramentos que a veces no valen nada. Piensa bien siempre que prometes algo de Dios. Nos lo dice la palabra ahí en Eclesiastés. Cuando a Dios prometes algo, no tardes en ¿qué? En cumplirlo. Cuidado, porque parece que los juramentos delante de los hombres pesan más que los juramentos delante de Dios. Y tú en alguna ocasión hiciste un compromiso con Cristo Jesús y le aceptaste en tu corazón y dijiste ese día, no solamente yo quiero ir al cielo, sino dijiste, Señor, yo te recibo como mi Dios, como mi Señor y como mi Salvador, con todo lo que eso implica. Entender a Cristo Jesús como nuestro Señor implica que Él tiene el gobierno sobre mi vida en un sentido absoluto y completo. Y si tú le dijiste un día Señor, ese Señor va a ser para siempre. Por más que te rajes, por más que te escondas, por más que digas que no es cierto, Él va a seguir siendo tu Señor, no importa lo que pase. Y peor que eso, aunque no lo aceptes, de todos modos Dios es el Señor de todas las cosas, de todo el universo. Eres tonto si le das más valor a cualquier juramento delante de los hombres que delante de Dios, a cualquier compromiso con tus amigos que a cualquier compromiso con Dios. Tonto eres si lo haces. En este caso, Herodes fue lo que hizo. Él de alguna forma tenía un compromiso y su compromiso era cuidar a Juan. Hay que entenderlo también. A Herodes le pesaba lo que decía Juan, ¿o no? Y a los demás de Israel, a los sacerdotes, a los levitas, a los escribas, a los fariseos, a los romanos, había mucha gente a la que le pisaba los callos muy fuertemente la palabra de Dios. No era el único, pero como el rey lo cuidaba, pues podía seguir predicando. Fíjense lo que pasó aquí. Cambió una cierta misión que Dios le había puesto en sus manos. Simplemente por lo que decían sus amigos, podían, ni siquiera, no se ve que sus amigos le hayan dicho nada, lo que le podían haber dicho sus amigos, le pesó que estuvieran ahí. Él era simplemente un aficionado a la palabra de Dios. Versículo 27, y enseguida el rey, enviando a uno de los guardias, mandó que fuese traída la cabeza ¿de quién? De Juan. El guarda fue, ahí sí, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio ¿a quién? A su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Hay un tercer grupo que son los discípulos. Los discípulos de Jesús, cuando lo vieron muerto, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Pues corrieron, se fueron a esconder, todos se fueron a esconder. ¿Sí? Los discípulos de Juan, cuando vieron a Juan muerto, ¿qué hicieron? Fueron por él y lo fueron a sepultar. En ellos había penetrado la palabra de Dios de manera profunda y estuvieron al pendiente de Juan mientras estuvo en la cárcel. Y fueron a dar la cara para ir a recoger a Juan e irlo a sepultar. En los momentos difíciles, en los momentos duros, en los momentos que parece que Dios no está respondiendo, es cuando el verdadero cristiano sale a flote. Es cuando el verdadero cristiano en realidad muestra quién es. Hoy la pregunta para nosotros es, ¿y en los momentos difíciles? No me refiero a cuando tú estás afectado, porque ahí sí todos somos cristianos, ¿no? Y buscamos a Dios. Sino en el momento que en el evangelio es dañado, el momento que la palabra de Dios es perseguida, el momento que tus amigos hablan mal de Cristo Jesús, el momento que tus amigos hablan mal acerca de aquellos que son creyentes, ¿tú das la cara?
Tú te presentas y dices, yo soy cristiano. ¿Lo haces o no? Porque tal vez muchos de nosotros ahí también escondemos la cabeza y somos simplemente aficionados, como muchas veces lo hemos dicho. ¿Por qué vas a la iglesia? Es que mi esposa también va, entonces yo la acompaño. Es que mis hijos pues les gusta ir a las clases, pues yo también entro. Y ponemos 1000 pretextos de por qué venimos al templo. Pero no somos capaces de decir, ¿sabes qué? Yo tengo un compromiso con Cristo Jesús. El Señor me llama y su palabra es clara para mí y he deseado cambiar. Hoy nosotros podemos ser meramente aficionados, hermanos. Meramente aficionados. Personas que no practican la palabra de Dios. Personas que seguimos siendo igual de pecadores que siempre. Personas que no cambiamos nada. Pero ese no es el llamado de Dios. Juan vino a preparar el camino, llamarnos a arrepentimiento para que Cristo Jesús pueda entrar en nuestras vidas y hacer la transformación que tanto necesitamos. Si usted hoy reconoce que hay cosas con las que viene cargando, que hay pecados que siguen dominando su vida, que no ha podido permitir que Cristo Jesús sea auténticamente su Dios y su Señor, si usted lo reconoce, no sea tonto, no se deje dominar por esas ideas que tiene usted en la cabeza, de lo que la gente podrá decir de usted, aunque nunca se lo hayan dicho. Y hágale mejor caso a quién, a Dios. Tal vez no haya muchas personas que le hablen directamente de su pecado, pero cuando haya alguien que hable de eso, valórelo. No nada más para que le diga lo que es usted, sino para que lo quite de su vida porque le estorba. Le estorba. Y lo que va a hacer es precipitar su vida hacia la muerte. Ni Herodes, ni todos sus descendientes pudieron vivir en paz, jamás, jamás. Toda la vida estuvieron cuidándose de sus propios familiares, estuvieron esperando que los mataran y los mataron, se mataron unos a otros muchas veces. Es terrible vivir una vida así. Yo no espero que usted busque eso, tener una vida intranquila, infeliz, simplemente por cubrir un pecado, sino que al contrario, encuentre la libertad completa en Cristo Jesús, la paz que solamente eso da. Eso es a lo que Cristo nos ha llamado. Ya dejemos de ser aficionados, hermanos. Ya dejemos de ser aficionados y convirtámonos en auténticos practicantes de la palabra del Señor. Dios les bendiga, hermanos. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado, sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncia el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante, pues me gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo
para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncia el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi